Mi hermano gemelo se presentó en la entrada de mi casa lleno de cardenales. Los hermanos de su esposa lo habían estado agrediendo durante todo un año, así que cambiamos de posición y yo me encargué de que jamás lo olvidaran. Soy Mateo, 32 años. Laboro como ingeniero civil en una constructora de Seattle. Trayectoria sólida. Propietario de mi departamento. Conduzco una camioneta robusta y confiable. Llevo una existencia bastante simple. Mi hermano gemelo, Elías, y yo somos completamente idénticos. Igual altura, igual complexión, idénticos rasgos faciales, incluso la pequeña marca sobre nuestra ceja izquierda por un percance en bicicleta cuando éramos niños. De pequeños solíamos confundir a todo el mundo sin parar, intercambiando salones en el colegio, haciéndonos pasar por el otro en encuentros familiares. Nuestros padres siempre nos distinguían, pero casi nadie más podía hacerlo a menos que nos conociera muy a fondo. Seguimos unidos durante la universidad y ya adultos, aunque nuestras rutas laborales se separaron. Elías se inclinó por el marketing. Conoció a su esposa Camila en una actividad corporativa hace unos 5 años. Se casaron tras un noviazgo vertiginoso. Tuvieron una hija llamada Sofía, que acaba de cumplir 4 años. Yo fui su padrino en la boda. Lo vi radiante de alegría mientras recitaba sus votos. Parecía sinceramente feliz con su existencia. Empleo bueno, familia preciosa, linda vivienda en las afueras. Por eso me tomó totalmente desprevenido lo que ocurrió aquella tarde de martes en marzo. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, a medio camino revisando planos de un proyecto comercial, cuando escuché el golpe. No era el toque firme de algún amigo que pasaba ni el repiqueteo breve de un mensajero. Este golpe resultó tímido, casi suplicante, como si quien estuviera del otro lado dudara merecer encontrarse allí. Recuerdo haber dejado mi taza de café y dirigirme a la puerta con una leve inquietud instalándose ya en mi pecho. Al abrir, no identifiqué de inmediato a la persona parada frente a mí, no porque luciera distinta a mí. Somos gemelos idénticos, reflejos casi perfectos en cada detalle físico, sino porque el individuo parecía encogido de alguna forma, como si hubieran tomado a mi hermano seguro y triunfador, y lo hubieran vaciado por completo. Sus hombros caían hacia adelante, la cabeza baja. Cuando al fin levantó la vista, vi los cardenales. Estos no eran de los que uno se hace por chocar con muebles o golpearse con una puerta. Eran intencionales, calculados. Una mancha violeta oscura cubría su mejilla izquierda, con los bordes difuminándose en un tono amarillento verdoso repulsivo. Su labio inferior estaba partido, con sangre seca que nadie había limpiado bien. Al cambiar el peso, noté cómo se encogía de dolor, cómo se sujetaba las costillas como si pudieran romperse con cualquier movimiento brusco. Sus nudillos estaban destrozados, sin piel en varias zonas. Había una expresión atormentada en su mirada que jamás había visto antes, ni siquiera cuando éramos pequeños, y las cosas se pusieron realmente difíciles tras la muerte de mamá. Esto era distinto. Era la mirada de alguien que había sido quebrantado metódicamente durante mucho tiempo. Retrocedí instintivamente, abriendo más la puerta. Elías pasó junto a mí hacia el interior como un espectro deslizándose por una vida que ya no le pertenecía. Cerré la puerta con llave y me giré para encararlo. Él se detuvo en el centro de mi sala, brazos cruzados, mirando el suelo. El silencio se extendió denso y agobiante hasta que por fin pronuncié su nombre. Se estremeció al escucharlo. Esa mínima reacción, tan distinta del hermano seguro y carismático que había conocido toda mi existencia, me atravesó con un frío temor. ¿Qué ocurrió? Mi voz salió más ronca de lo que deseaba, cargada de preocupación y los primeros indicios de furia. No contestó enseguida. En vez de eso, se dejó caer en el borde del sofá, moviéndose con precaución como si cada parte de su cuerpo le causara dolor. Apoyó los codos en las rodillas y dejó caer la cabeza hacia adelante, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un murmullo, rota y áspera de un modo que me dolió en el pecho. «Son los hermanos de Camila», dijo simplemente, «Bruno y Carlos». Mi estómago se desplomó.
Los conocía de manera superficial, tipos ruidosos y dominantes que controlaban cada reunión familiar, que hablaban por encima de todos y se comportaban como dueños de cualquier lugar que pisaban. Bruno era el mayor, probablemente 35. Trabajaba en administración de obras. Carlos, el menor, rondaba los 30, se dedicaba a algo en ventas. Ambos tenían esa seguridad agresiva que surge de nunca haber sido enfrentados de verdad. Siempre pensé que eran solo el tipo de personas que uno soporta porque no queda otra, no porque uno quiera, pero esto era algo completamente diferente. Durante las siguientes 2 horas, Elías me relató todo. La historia salió en pedazos, con la voz quebrándose, las manos temblando mientras describía lo que había estado soportando durante el último año. Empezó de forma leve, explicó. Un empujón por aquí, un comentario duro por allá, siempre presentado como juego fuerte entre hombres, siempre minimizado como bromas entre cuñados. Se mofaban de él en comidas familiares, menospreciaban su profesión en marketing, lo llamaban débil, flojo, insuficientemente masculino para su hermana. Camila a veces reía junto a ellos, o peor, permanecía callada, desviando la mirada mientras lo desmenuzaban poco a poco. Elías creyó que podía resistirlo. Pensó que si bajaba la cabeza, se mantenía en silencio, demostraba algo, eventualmente lo dejarían tranquilo. Pero todo empeoró. Comenzaron a llegar a la casa sin previo aviso, entrando como si fueran propietarios, tomando comida del refrigerador, cambiando canales del televisor, dejando claro que Elías no tenía autoridad en su propio hogar. Lo vigilaban cuando Camila no estaba presente, probando hasta dónde podían llegar, presionando más cada vez. Una noche, hace unos 6 meses, Bruno lo estrelló contra una pared cuando le pidió cortésmente que se marcharan, porque Sofía intentaba dormir arriba. Elías trató de mantenerse firme, intentó poner límites mínimos. Eso provocó la primera golpiza seria. Lo arrinconaron en el garaje un sábado por la tarde. Le dijeron que estaba deshonrando a la familia, que debía aprender cuál era su sitio. Carlos lo sujetó mientras Bruno lo golpeaba, metódico y frío, como quien imparte una enseñanza en lugar de perder el control. Le advirtieron que no abriera la boca, especialmente no con Camila. Dijeron que nadie le creería de todas formas y que si intentaba armar un problema, se asegurarían de que lo perdiera todo. Su matrimonio, su hija, su imagen, lo presentarían como inestable, violento, un farsante. Y como eran los hermanos de Camila, como la familia siempre se cierra alrededor de los suyos, Elías sabía que podían lograrlo. Había visto cómo los padres de Camila, Francisco y Patricia, consentían a Bruno y Carlos, cómo nada malo podían hacer a sus ojos. Por eso guardó silencio, soportó los cardenales, las amenazas y la humillación y trató de sobrevivir. Las agresiones se hicieron más habituales. Bruno llegaba mientras Camila trabajaba, entraba a la fuerza y usaba a Elías como blanco para descargar cualquier enojo del día. Carlos se sumaba a veces, sujetándolo mientras Bruno lo golpeaba. Eran cuidadosos, principalmente golpes al torso que se podían esconder bajo la ropa, cardenales ocasionales en el rostro que Elías justificaba como accidentes laborales o torpeza doméstica. Camila veía los moretones, pero aceptaba las excusas sin indagar. Tal vez no quería enfrentar la realidad. Tal vez elegía deliberadamente ignorar lo que sus hermanos hacían. De cualquier modo, nunca insistió, nunca exigió explicaciones verdaderas, nunca optó por proteger a su esposo por encima de preservar la armonía con su familia. Lo más doloroso, me confesó Elías, era cómo utilizaban a Sofía como herramienta de presión. Lanzaban amenazas veladas sobre lo que podría ocurrirle a una niña pequeña si su padre no se portaba con cuidado. Hablaban de disputas de custodia, de cómo los jueces siempre favorecen a la madre, de lo sencillo que sería hacer que Elías pareciera un padre negligente. Esas amenazas lo mantenían paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no lograba escapar. «Tengo miedo todo el tiempo», admitió con voz quebrada. «Miedo de que suban la intensidad, miedo de que lastimen a Sofía, miedo de que Camila los elija a ellos antes que a mí, si la fuerzo a tomar partido.
Siento que me estoy asfixiando y no encuentro salida. Fue entonces cuando me miró con ojos enrojecidos y desesperados y me preguntó si lo ayudaría, no de forma vaga o a futuro. Necesitaba ayuda inmediata. Dijo que requería desaparecer por un tiempo para alejarse, respirar y decidir qué hacer después. Pero no podía simplemente marcharse. Bruno y Carlos irían tras él, o peor, descargarían su furia contra Sofía. Necesitaba que alguien ocupara su lugar temporalmente, solo lo suficiente para ganar tiempo. Y como éramos gemelos, como toda la vida nos habían confundido, como casi nadie fuera de nuestra familia cercana podía diferenciarnos realmente, a menos que nos observara con atención, pensó que tal vez yo podría lograrlo. Me estaba pidiendo que me convirtiera en él, que entrara en su existencia, usara su apariencia, soportara lo que él había soportado mientras él se escabullía a un lugar seguro y comenzaba a recuperarse. Debería haber rechazado la idea. Cualquier persona sensata lo habría hecho. El plan era una locura, arriesgado y dudoso desde el punto de vista legal en el mejor escenario. Pero no dije que no. Miré a mi hermano, mi gemelo, mi otra mitad, la persona con quien compartí un vientre, que me conocía mejor que nadie en el mundo, y vi cuán destrozado estaba. Vi los cardenales, el terror y el agotamiento grabados en cada rasgo de su cara. No podía permitir que regresara a esa casa. Simplemente no podía dejar que esos hombres continuaran lastimándolo, aplastándolo hasta que no quedara nada. Así que acepté. Le dije que lo haría. Intercambiaríamos lugares, me instalaría en su vida, enfrentaría a sus agresores y le compraría el tiempo que necesitaba para escapar. Pero más que eso, resolví que me aseguraría de que Bruno y Carlos pagaran caro por sus acciones. No solo resistiría en su lugar, prepararía una emboscada, acumularía pruebas, expondría su crueldad y desmantelaría el control que ejercían sobre él. Les daría una lección inolvidable. Pasamos los siguientes 3 días organizando cada detalle con precisión quirúrgica. Me trasladé al departamento de Elías temporalmente mientras preparábamos, usando mi propio apartamento como base para el equipo y la documentación necesarios. Elías me instruyó en cada aspecto de las rutinas que formaban su día a día, desde la manera en que ataba sus zapatos hasta la ruta exacta que seguía al trabajo, evitando ciertas calles porque aumentaban su estrés matutino. Me mostró su área laboral en la oficina mediante fotos y videos que había grabado discretamente con su celular. Memoricé los nombres de sus compañeros. David, que ocupaba el cubículo contiguo y siempre quería charlar sobre deportes. Linda, de contabilidad, que llevaba galletas caseras todos los viernes. Su supervisora, Jennifer, que tenía demandas poco razonables sobre los plazos. Aprendí acerca de las campañas de marketing que manejaba. Me familiaricé con los clientes que atendía y estudié el vocabulario técnico que utilizaba diariamente. Las tardes se dedicaron a comprender su vida doméstica. Elías reproducía videos de Sofía en la cena, durante el juego, preparándose para dormir. Estudié cómo interactuaba con ella, las voces particulares que usaba al interpretar personajes en sus cuentos, la forma en que contaba hacia atrás desde 5 cuando ella retrasaba la hora de acostarse, cómo festejaba cuando dibujaba algo nuevo. Sofía estaba fascinada con los dinosaurios últimamente, especialmente con los velociraptores, y adoraba crear escenas detalladas de ellos en selvas. Tenía un triceratops de peluche llamado Señor Pisoteante, que la acompañaba a todas partes. Camila resultaba más compleja. Elías explicó cómo le gustaba el café, 2 cucharadas de azúcar, un toque de crema, servido en la taza azul que había recibido de sus padres. Trabajaba como coordinadora de facturación en una clínica médica del centro. Normalmente salía de casa a las 7:30, regresaba alrededor de las 5:15. Detestaba hablar de trabajo en casa. Prefería ver programas de reality por las tardes y había desarrollado el hábito de revisar redes sociales en su teléfono en lugar de mantener una conversación real. No siempre fue así, dijo Elías en voz baja una noche. Cuando recién nos casamos hablábamos durante horas, planeábamos, soñábamos juntos, pero en algún momento comenzó a cerrarse. Creo que fue cuando sus hermanos empezaron a aparecer con más frecuencia. Los eligió a ellos antes que a mí,
pedazo a pedazo, hasta que apenas quedó algo de nosotros. El matrimonio se había desgastado durante al menos 2 años, explicó. Pequeños momentos de distanciamiento que se acumulaban con el tiempo. Camila, priorizando las opiniones de sus hermanos sobre los sentimientos de Elías, desestimando sus inquietudes sobre su comportamiento invasivo, riendo con las burlas que le hacían, tratándolas como bromas inofensivas entre cuñados en lugar del ataque sistemático que realmente eran. Lo más importante, Elías me detalló la dinámica con Bruno y Carlos con precisión dolorosa. Bruno solía llegar los miércoles por la noche, a veces las tardes de jueves, cuando se tomaba el día libre. Entraba sin tocar, usando la llave que Camila le había dado durante el primer año de matrimonio. Bruno imponía dominio de inmediato, se servía comida, comentaba el estado de la casa, hacía preguntas intrusivas sobre finanzas o matrimonio. La intimidación física comenzaba sutilmente, parándose demasiado cerca, arrinconándolo durante la charla, tocándolo de forma agresiva disfrazada de palmadas amistosas que en realidad dolían. Si Camila no estaba, Bruno intensificaba, empujándolo contra paredes, agarrándolo del cuello de la camisa, acercándose mucho a su rostro mientras lanzaba advertencias sobre lo que ocurriría si alguna vez se quejaba. Carlos era distinto, más estratégico. Aparecía los fines de semana, normalmente sábados por la mañana cuando Camila llevaba a Sofía a casa de sus padres por unas horas. Carlos traía comida para llevar, comenzaba amigable y luego pasaba gradualmente al interrogatorio. Preguntaba sobre el rendimiento laboral de Elías, su sueldo, su plan de retiro, su capacidad como esposo y padre. Cada pregunta buscaba minar y disminuir. Carlos fue quien primero amenazó a Sofía, me contó Elías con la voz temblorosa por el recuerdo. Lo dijo con tanta naturalidad como si hablara del tiempo. Solo mencionó lo simple que sería para una niña sufrir un accidente. Qué lamentable sería si algo le ocurriera porque su padre no podía protegerla debidamente. Sonrió mientras lo decía. Sonrió como disfrutando verme entender lo indefenso que estaba. Ambos hermanos tenían llaves. Ambos se sentían con derecho a presentarse cuando quisieran. Y ambos habían dejado muy claro que si Elías alguna vez le contaba a Camila toda la verdad, se asegurarían de que lo perdiera todo. Ya habían planeado la estrategia. ¿Cómo alegarían que Elías era inestable mentalmente? ¿Cómo presentarían sus lesiones defensivas como prueba de que era violento? ¿Cómo se pintarían como hermanos preocupados tratando de salvar a su hermana de un esposo abusivo? Era una campaña calculada de terror, y habían triunfado porque Elías estaba paralizado por el miedo a perder a Sofía, y porque nadie en la familia de Camila le creería a él por encima de sus hermanos. Instalé cámaras ocultas en toda la casa, pequeños aparatos diseñados para parecer objetos comunes, un reloj sobre la chimenea, un cargador en la encimera de la cocina, un detector de humo en el pasillo, todos grabando continuamente a un almacenamiento en la nube al que solo yo tenía acceso. Adquirí una grabadora de audio diminuta que parecía un bolígrafo. La llevaba en el bolsillo de la camisa siempre que estaba en casa. Registré todo. Los cardenales que Elías ya tenía, su relato de episodios previos, copias de registros médicos de una visita a urgencias donde dijo haberse caído por las escaleras. Al cuarto día realizamos el intercambio. Elías se cortó el cabello para igualar mi estilo ligeramente más largo. Cambiamos ropa, billeteras, teléfonos, llaves. Lo llevé en auto a una cabaña apartada que había rentado a 3 horas al norte de Seattle. Lo ayudé a instalarse con provisiones y suministros para una estadía larga. El sitio no tenía conexión con ninguno de los dos, pagado en efectivo, lo bastante aislado para que pudiera relajarse sin mirar constantemente atrás. «Quédate aquí», le dije mientras estábamos en la pequeña sala de la cabaña. «Descansa, recupera fuerzas, procesa todo. Yo me ocuparé de Bruno y Carlos, documentaré cada cosa que hagan y cuando tenga pruebas suficientes los destruiremos por la vía legal». Elías me miró con una expresión difícil de descifrar. Gratitud mezclada con remordimiento, mezclada con algo parecido a la esperanza. «No sé cómo pagarte esto. No tienes que pagarme nada. Eres mi hermano. Ahora ve a darte una ducha larga. Duerme en una cama donde te sientas protegido y permítete sanar. Me comunicaré contigo cada pocos días.
Regresé a Seattle esa tarde y me instalé en la casa de Elías. Camila estaba trabajando, Sofía en la guardería. Recorrí las habitaciones familiarizándome con el espacio, la distribución, los pequeños detalles que me ayudarían a mantener la ilusión. Fotos familiares en las paredes, dibujos de Sofía pegados en el refrigerador con imanes, las gafas de lectura de Camila sobre la mesa de centro. Cuando Camila llegó esa noche con Sofía, yo estaba en la cocina preparando la cena. Espagueti con salsa boloñesa, una de las comidas habituales de Elías entre semana. Había practicado su lenguaje corporal frente al espejo. Hombros ligeramente caídos, la forma en que había aprendido a hacerse pequeño, menos amenazante, menos visible. «Hola», dije cuando entró, manteniendo la voz calmada y neutra. «Hola», respondió apenas mirándome mientras dejaba su bolso y ayudaba a Sofía a quitarse la chaqueta. «El tráfico estuvo horrible, Sofía. Ve a lavarte las manos para comer». La niña de 4 años corrió al baño y Camila se movió por la cocina con la eficiencia de quien repite movimientos conocidos. No notó nada extraño en mí. ¿Por qué habría de hacerlo? Estaba haciendo un trabajo excelente interpretando a Elías, la versión golpeada y cautelosa en la que se había convertido. Esa primera tarde transcurrió sin problemas mayores. Le leí a Sofía su cuento antes de dormir, un libro sobre un velociraptor que soñaba con ser bailarina, imitando las voces de todos los dinosaurios exactamente como Elías me había enseñado. Sofía se rió con los pasos torpes del T-Rex y abrazó fuerte a señor pisoteante cuando la arropé. Me miró con absoluta confianza y el peso de lo que estaba haciendo me golpeó con fuerza. Esta niña pequeña dependía de su padre para sentirse segura y yo debía mantener la farsa perfectamente para protegerla. Camila vio televisión en la sala mientras yo limpiaba la cocina, fregando las encimeras y cargando el lavavajillas exactamente como Elías hacía cada noche. Apenas me dirigió la palabra, absorta en algún reality sobre mujeres adineradas discutiendo por dramas de banquetes. Nos acostamos sin mucha charla. Dormí en la habitación de invitados, alegando un resfrío para no contagiarla. Una excusa que Elías había recomendado, sabiendo que Camila era obsesiva con los gérmenes y la aceptaría sin cuestionar. La habitación de invitados se convirtió en mi base de operaciones. Cuando Camila se dormía, revisaba las grabaciones del día, tomaba notas detalladas y respaldaba todo en varios lugares seguros en la nube. Armé una hoja de cálculo donde seguía cada incidente, cada amenaza, cada momento que pudiera servir como prueba, fechas, horas, personas presentes, palabras exactas, acciones físicas, todo registrado con la precisión que suelo usar en proyectos de ingeniería. Bruno apareció el miércoles por la noche, justo como estaba previsto. Había llegado del trabajo alrededor de las 6, calentando sobras en el microondas, cuando escuché su llave en la cerradura. Entró como si la casa fuera suya. Ni tocó ni se anunció. Simplemente caminó a la cocina y tomó un refresco del refrigerador sin pedir permiso. «¿Qué tal, campeón?», dijo con ese tono burlón del que Elías me había prevenido. Bruno era un hombre corpulento, cerca de 1,85, probablemente 100 kilos, todo ganado en el gimnasio más que fuerza práctica. Tenía ese aire fanfarrón de quien nunca ha sido confrontado seriamente, que ha pasado la vida saliéndose con la suya gracias a ser más grande y ruidoso que los demás. «Día pesado en la oficina moviendo papeles». Mantuve la mirada baja, interpretando el papel que Elías había desempeñado durante más de un año. «Solo reuniones, muchas reuniones». Bruno soltó una carcajada como si fuera lo más gracioso que había oído en el día. Debe ser agotador sentarse en salas hablando de estrategias de marketing, mientras los hombres de verdad hacen trabajo real. Mi equipo coló hoy los cimientos de un edificio de 3 pisos. Hoy construí algo concreto, algo que dura, ¿sabes? La indirecta era evidente. La carrera de Elías carecía de valor. Su trabajo era insignificante. Era menos hombre porque no hacía labor física. Era el mismo patrón que Elías había descrito, el mismo guión que Bruno usaba para imponer superioridad y hacer sentir inferior a su cuñado. No contesté, solo me concentré en mi plato de comida recalentada. Bruno dio la vuelta a la isla de la cocina, invadiendo mi espacio, acorralándome contra la encimera. Así empezaba siempre.
me había explicado Elías. Pequeñas provocaciones destinadas a probar límites y reforzar la jerarquía. ¿Camila llegando tarde otra vez?, preguntó con un tono que indicaba que ya conocía la respuesta. Llegará cerca de las 7. Bien, bien. No queremos que vea a su esposo siendo tan patético, ¿verdad? Me empujó el hombro. No con fuerza suficiente para causar dolor real, pero lo bastante agresivo para intimidar. La estás avergonzando. Lo sabes, ¿no? Mi hermana merece algo mejor que un nerd flojo de marketing que no puede defenderse. Podría haberse casado con cualquiera, pero se conformó contigo. La grabadora en mi bolsillo capturaba cada palabra con nitidez perfecta. La cámara disfrazada de reloj de cocina registraba el video en alta definición, mostrando la postura amenazante de Bruno, su invasión de espacio personal, su mano en mi hombro. Lo dejé seguir con su rutina, recibiendo los insultos, respondiendo con el lenguaje corporal sumiso que él esperaba. Hombros caídos, mirada baja, respuestas verbales mínimas que no incitaran mayor agresión. Bruno pasó unos 20 minutos ejerciendo dominio. Criticó todo: la limpieza de la cocina, la comida que comía, mi ropa de trabajo, mi postura, mi existencia entera. Cada insulto estaba diseñado para erosionar la autoestima, para reforzar la idea de que Elías era inútil y debía sentirse afortunado de que Bruno y Carlos lo toleraran siquiera. Cuando el auto de Camila entró al estacionamiento, la actitud de Bruno cambió al instante. Se volvió cordial, jovial, el hermano preocupado que solo pasaba a ver a la familia de su hermana. Me revolvió el cabello en un gesto que podía parecer cariñoso para un extraño, pero que en realidad era otra muestra de control, tratándome como niño que necesitaba su aprobación. «Buena charla, campeón», dijo lo suficientemente alto para que Camila lo oyera al entrar. «Solo me aseguro de que mi hermana esté bien cuidada. Las familias deben cuidarse entre sí, ¿no crees?». Camila le sonrió, ignorante o deliberadamente ciega a lo que acababa de pasar. «Gracias por venir, Bruno. ¿Te quedas a cenar?». «No, pero nos vemos este fin de semana en casa de mamá y papá». Me lanzó una mirada de advertencia al salir, un recordatorio mudo de mantener la boca cerrada sobre todo lo ocurrido. Después de que se fue, me senté a la mesa con Camila y Sofía, interpretando el rol de esposo y padre sumiso y golpeado, mientras por dentro catalogaba cada detalle para el enfrentamiento final. Sofía charlaba sobre su día en la guardería, algo acerca de pintar con dedos, y una amiga que había llevado galletas para todos. Escuché y respondí adecuadamente, sosteniendo la ilusión mientras la grabadora en mi bolsillo seguía registrando cada instante de mi vida transformada. Esa noche, cuando Camila y Sofía se durmieron, revisé las imágenes y el audio. Era impecable. Video nítido que mostraba la agresión de Bruno. Audio cristalino capturando cada insulto y amenaza. Lo incorporé a mi carpeta de pruebas en expansión, organizándolo todo cronológicamente, construyendo una historia imposible de negar o desestimar. Seguí el mismo patrón durante 7 semanas. Bruno aparecía 2 veces por semana, a veces solo, a veces con Carlos. Llegaban sin aviso, se burlaban, me empujaban. Ocasionalmente escalaban a violencia física real. Documenté todo, cada insulto, cada empujón, cada golpe. Las cámaras lo capturaban en alta definición. Carlos era distinto a Bruno, menos abiertamente violento, pero más calculador. Lanzaba amenazas sobre Sofía, hablaba de lo fácil que sería probar que yo era un padre incapaz, describía con detalle lo que podría pasar en una disputa de custodia. Esas grabaciones resultaban especialmente demoledoras, mostrando premeditación y abuso psicológico. La violencia física aumentó alrededor de la 4ª semana. Bruno llegó furioso por algo del trabajo y descargó todo contra mí en el garaje. Carlos me sujetó los brazos mientras Bruno me golpeaba. Golpes al cuerpo principalmente, algunos impactos en la cara que no pude esquivar. Lo permití, apretando los dientes, concentrándome en la grabadora de mi bolsillo y en la cámara oculta en el techo del garaje. Camila vio los nuevos cardenales esa noche. Estaba en el baño evaluando el daño cuando ella entró. Por un instante creí que por fin formularía las preguntas adecuadas, que finalmente decidiría ver la realidad. Pero solo suspiró y dijo,
necesitas ser más cuidadoso. Esa respuesta me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su complicidad. No participaba activamente en el abuso, pero lo permitía mediante una ceguera elegida. Había optado por la mentira conveniente antes que por la verdad dolorosa. Para la sexta semana, tenía decenas de horas de video y grabaciones de audio. Bruno y Carlos me habían agredido 7 veces, proferido incontables amenazas y mostrado un claro patrón de maltrato sostenido. Tenía suficiente material para sepultarlos legalmente. Solo faltaba activar la trampa. Lo planeé con cuidado. Los padres de Camila celebraban su 40º aniversario de bodas y toda la familia se reuniría para una cena en su casa. Era la oportunidad ideal. Todos en un mismo lugar, sin posibilidad de que Bruno y Carlos escaparan del enfrentamiento. Exposición total para sus crímenes. Informé a Elías sobre mi plan durante nuestra llamada nocturna de verificación. Al principio dudó, preocupado por el riesgo de violencia, pero lo convencí de que esta era la manera más segura. Confrontación pública con testigos y documentación lista para entregar a las autoridades. La noche previa a la cena preparé todo. Edité las imágenes más incriminatorias en un video recopilatorio, organicé las grabaciones de audio por orden cronológico, reuní registros médicos y fotos de lesiones, grabé copias en varias memorias USB, subí todo a un almacenamiento protegido en la nube y preparé paquetes para la policía, la familia de Camila y el abogado de divorcio de Elías. Sí, ya había contratado uno para él. La noche del sábado llegué a la casa de Francisco y Patricia con Camila y Sofía. El lugar estaba repleto de familia extendida y amigos, probablemente unas 40 personas. Bruno y Carlos ya estaban allí, bebiendo cerveza en la sala, contando alguna anécdota que hacía reír a todos. Cuando me vieron entrar, Bruno sonrió con sorna e hizo algún comentario sobre que por fin aparecía. Carlos murmuró algo a su amigo que provocó risas de ambos. No tenían idea de lo que estaba por venir. La cena fue la típica reunión familiar. Demasiada comida, demasiadas conversaciones simultáneas. Francisco relatando historias de los primeros años de matrimonio mientras Patricia sonreía a su lado. Interpreté mi papel a la perfección, manteniéndome callado con la cabeza baja, siendo la versión disminuida de Elías que todos esperaban. Después del postre, Francisco se levantó para dar un discurso, agradeciendo a todos por asistir. Cuando terminó, yo también me puse de pie. La habitación quedó en silencio, confundida. Esto no estaba programado. Quisiera decir algo también, anuncié, manteniendo la voz firme sobre la familia y lo que significa proteger a quienes amamos. Camila me lanzó una mirada de advertencia, visiblemente incómoda, porque atraía la atención. Bruno y Carlos cruzaron miradas, seguramente pensando que estaba por ridiculizarme de alguna forma. Saqué un pequeño control remoto y lo apunté al televisor montado en la pared del comedor. Había coordinado con Francisco previamente conectar una laptop, diciendo que quería mostrar fotos familiares. Él había aceptado sin dudar. Mientras la pantalla se iluminaba, dije, he estado registrando algo que ha estado ocurriendo en esta familia. Algo que todos aquí necesitan ver. El primer video comenzó a reproducirse. Bruno entrando a la casa de Elías sin invitación, iniciando de inmediato su ataque verbal. El audio era de una claridad impecable. Cada insulto y amenaza capturado perfectamente. La habitación se quedó en absoluto silencio mientras observaban. Patricia soltó un gemido. El rostro de Francisco enrojeció. Camila palideció. Bruno intentó levantarse, pero su padre le gritó que se sentara y mirara. La recopilación continuó. 7 semanas de maltrato condensadas en una presentación devastadora de 12 minutos. Bruno empujándome contra paredes. Carlos sujetándome mientras Bruno lanzaba golpes. Ambos profiriendo amenazas explícitas sobre Sofía, sobre destruir la vida de Elías si alguna vez hablaba. Las imágenes eran irrefutables, con marcas de tiempo, mostrando claramente sus rostros. Algunas mujeres en la sala comenzaron a llorar. Francisco parecía a punto de sufrir un colapso. Bruno y Carlos permanecían congelados, sus expresiones pasando de shock a furia y finalmente a miedo al comprender la dimensión de lo que estaban viendo. Cuando terminó el video, el silencio era abrumador.
Me quedé allí frente a 40 testigos y dije: Bruno y Carlos han estado maltratando sistemáticamente a Elías durante más de un año. Lo han golpeado, amenazado, aterrorizado a su hija y convertido su hogar en una cárcel. Y todos en esta familia lo permitieron. Bruno saltó de su silla con el rostro deformado por la rabia. Eso no es verdad. Esto está fuera de contexto. ¿Fuera de contexto?, repetí con calma. Por favor, explíquenme el contexto en el que es aceptable golpear al esposo de tu hermana y amenazar a una niña de 4 años. Carlos intentó otro enfoque, volviéndose hacia sus padres con desesperación. Papá, esto es una locura. Él está inventando esto de alguna manera. Nosotros ¿Solo qué?, interrumpí. ¿Solo aterrorizar a alguien durante un año? ¿Solo violar múltiples leyes, incluyendo agresión, violencia, amenazas graves y allanamiento? Todo lo cual he documentado y entregado a la policía. Fue entonces cuando revelé la segunda parte del plan. 2 oficiales uniformados entraron por la puerta principal. Me había comunicado con ellos previamente. Les había explicado la situación y proporcionado evidencia inicial. Habían accedido a esperar durante la cena, aguardando mi señal. Los agentes se acercaron a Bruno y Carlos, informándoles que estaban detenidos por agresión, violencia, amenazas criminales y acoso. Bruno comenzó a gritar sobre abogados y acusaciones falsas. Carlos se puso pálido y mudo. Ambos fueron esposados mientras sus padres observaban horrorizados, mientras amigos y familia extendida permanecían paralizados, y Camila sollozaba en un rincón. Mientras los sacaban, Bruno se volvió hacia mí con odio puro en la mirada. «Te vas a arrepentir de esto. Te destruiremos en la corte. Te quitaremos todo». Lo miré con serenidad y le dije: «Ya intentaron destruir a alguien durante más de un año. Intentaron quebrantarlo, hacerlo sentir impotente e inútil, pero ya no soy su víctima». El rostro de Bruno se congeló por la confusión ante esa última frase, pero antes de que pudiera procesarlo, los oficiales lo llevaron hacia la salida. Ambos hermanos fueron subidos a patrullas y trasladados. La casa quedó de pronto mucho más silenciosa. Solo se oía el llanto suave de Patricia y movimientos incómodos de los presentes. Me volví hacia los invitados restantes. Creo que es momento de que todos se retiren. Si alguien desea copias de la evidencia para comprender mejor lo ocurrido, puedo facilitárselas. De lo contrario, por favor, váyanse. La mayoría salió tan rápido como pudo, ofreciendo disculpas torpes, pésames incómodos o simplemente huyendo en shock. Patricia se acercó antes de marcharse, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento muchísimo», dijo con voz rota. «No lo sabía. No sabía que estaban haciendo esto». La miré y vi horror genuino en sus ojos. «Quizá no conocías toda la magnitud», respondí. «Pero había señales. Hubo momentos en que pudieron haber preguntado. Podrían haberse preguntado por qué su yerno parecía cada vez más asustado y golpeado. Esas señales estaban ahí. Todos decidieron no verlas». Ella asintió, llorando más fuerte, y se fue con Francisco, quien aún no había pronunciado palabra. Pronto solo quedamos Camila y yo en la sala. Ella se sentó en el sofá, el rostro surcado de lágrimas, y me miró con algo parecido al odio. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi familia? Vamos a perderlo todo por tu culpa». Me senté frente a ella, súbitamente agotado, mientras la adrenalina que me había sostenido comenzaba a desvanecerse. «Camila, tus hermanos han estado golpeando a tu esposo durante más de un año. Aterrorizaron a tu hija, convirtieron tu hogar en un lugar de miedo y violencia, y tú lo permitiste. Tú los habilitaste. Elegiste su aprobación por encima de la seguridad de tu familia. Esto no ocurrió por mí. Ocurrió por las decisiones que tú y tus hermanos tomaron una y otra vez». Ella negó con la cabeza, todavía en negación. «Pero ellos solo estaban siendo protectores, asegurándose de que me trataras bien». Solté una risa amarga. «¿Protegerte de qué? ¿De un esposo que te amaba y quería construir una vida contigo? Ellos no te protegían, Camila. Te controlaban, abusaban de él, y tú los dejaste porque era más fácil que enfrentarlos».
Me levanté entonces y le dije que los papeles de divorcio se presentarían en una semana, que Elías buscaría la custodia total de Sofía y que ella debía conseguir un abogado. Me miró confundida, comenzando a preguntar algo, y fue entonces cuando decidí revelarle la verdad. No soy tu esposo, dije claramente. Soy su hermano gemelo, Mateo. Elías llegó a mi casa hace 7 semanas, cubierto de cardenales, aterrado, destrozado. Me pidió que intercambiáramos lugares para que él pudiera alejarse y recuperarse, así que entré en su vida y ocupé su lugar. He estado viviendo aquí, recibiendo el maltrato que él recibía, documentando todo, construyendo un caso para destruir a los hombres que lo estaban destruyendo. Observé su rostro pasar por confusión, incredulidad, conmoción y finalmente comprensión. Tú no eres su hermano. Todo este tiempo, todo lo que le han hecho a Elías durante las últimas 7 semanas, se lo han hecho a ti. Continué. Cada golpe, cada insulto, cada acto de crueldad, lo recibí por él y lo registré todo. Tu esposo está a salvo, lejos de ti y de tus hermanos. Ha estado sanando mientras yo reunía pruebas para asegurar que Bruno y Carlos enfrenten las consecuencias de sus actos. Me miró fijamente durante un largo momento y vi algo romperse detrás de sus ojos, alguna pieza final de negación haciéndose añicos. Luego cubrió su rostro con las manos y sollozó. No sentí compasión. Le dije que me quedaría esa noche en la casa, pero que probablemente ella debería ir a casa de sus padres. Subí las escaleras hacia la habitación de invitados que había usado. Detrás de mí la oí llorar, pero cerré la puerta y la dejé fuera. Estaba terminado. Los había expuesto. Había activado la trampa y habían caído directamente en ella. Todo lo demás se desarrollaría desde ahí. Los procesos legales, las consecuencias, la reconstrucción. Saqué mi teléfono y llamé a Elías a la cabaña. Contestó al primer tono, la voz tensa por la ansiedad. Le conté todo: la cena, la evidencia, las reacciones, el arresto de Bruno y Carlos, la complicidad de Camila expuesta, cómo finalmente había concluido. Permaneció en silencio un largo momento. Luego lo escuché llorar, grandes sollozos entrecortados de alivio y liberación. Gracias, dijo cuando pudo hablar de nuevo. Gracias. No sé cómo agradecértelo lo suficiente. No tienes que agradecerme. Eres mi hermano. Lo haría otra vez sin dudar. Ahora quédate en la cabaña unos días más mientras las cosas se calman. Luego podrás regresar a casa, a tu nuevo departamento. Ya le había ayudado a conseguir un lugar de una habitación al otro lado de la ciudad, lejos de Camila y su familia. Un nuevo comienzo donde podría reconstruir su vida y tener un espacio seguro para Sofía durante las visitas de custodia. Hablamos un rato más, ambos procesando todo, exhaustos y aliviados, todavía luchando por creer que realmente había terminado. Después de colgar, me quedé allí en la habitación silenciosa, sintiendo los cardenales doler, sintiendo el cansancio asentarse en mis huesos, y me permití respirar. El proceso legal avanzó durante los siguientes meses. Bruno y Carlos enfrentaron cargos múltiples graves: agresión en segundo grado, amenazas criminales, acecho y acoso. La evidencia era aplastante. Ambos terminaron aceptando acuerdos de culpabilidad para evitar un juicio. Bruno recibió 18 meses en prisión del condado, más 3 años de libertad condicional. Carlos obtuvo 14 meses más libertad condicional. A ambos se les prohibió contacto con Elías o Sofía de forma indefinida. El divorcio de Elías y Camila se finalizó 4 meses después. Él obtuvo la custodia física total de Sofía, con visitas supervisadas para Camila. El juez que revisó toda la evidencia quedó horrorizado por cómo ella había permitido el abuso y dejó claro en su fallo que Elías era el padre estable y protector. Los padres de Camila, Francisco y Patricia, se acercaron realmente a Elías después. Se disculparon profundamente. Dijeron que se sentían avergonzados de sus hijos y de su propia ceguera. Querían mantener relación con Sofía si Elías lo permitía. Él aceptó visitas supervisadas, reconociendo que eran los abuelos de Sofía y parecían sinceramente arrepentidos. En cuanto a mí, regresé a mi departamento y a mi vida habitual. Los cardenales sanaron, la sensibilidad desapareció,
pero la experiencia me transformó de formas que aún estoy asimilando. Ahora tengo una comprensión más profunda de lo que significa estar verdaderamente vulnerable, de encontrarse atrapado en una situación donde pedir ayuda parece imposible.